Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy de este coloquio para la presentación de los temas centrales de los libros del doctor Domingo Blázquez Sánchez, el cual nos hace favor de acompañarnos desde Barcelona, España. Le doy la más cordial bienvenida al doctor, a todos los invitados especiales. En este caso, yo quisiera compartirles un breve perfil del doctor Domingo Blázquez. El doctor Domingo Blázquez es ex profesor del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, Barcelona, España. Es secretario general de la Red Global de Educación Física y Deporte. Es autor y coautor de múltiples libros de temas relacionados con la educación física, el deporte escolar y algunos temas transversales de apoyo a la educación, entre los cuales voy a destacar nada más unos cuantos: enseñar por competencias en educación física, 10 competencias docentes para ser mejor profesor de educación física, una educación física para la vida, motivar en educación física, programación de educación física en primaria, el proceso de formación del jugador de fútbol, aprendizaje basado en retos, una educación física saludable y mediada por las TIC, métodos de enseñanza en educación física, enfoques innovadores para la enseñanza, entre otros documentos. También ha participado como conferencista y tallerista en diversos temas en América Latina, en Europa y en otros espacios del mundo a nivel internacional. En México, desde hace más de 20 años, ha estado participando activamente en múltiples congresos, talleres y presentaciones. Bienvenido, doctor Domingo Blázquez, a este trabajo, a esta sesión. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, amigo y doctor Arturo Padilla. Quisiera agradecer al Instituto de Educación Superior que me deje esta oportunidad para poderme dirigir a los colectivos que me están visionando, y también de forma muy, muy especial a ti y a tu persona, Arturo, porque hace ya muchos años que nos conocemos y porque siempre hemos tenido muy buena sintonía y muy buenas vibraciones en cuanto a lo que creemos que tiene que ser la educación física para los niños y niñas mexicanos y del mundo entero. Así que mi máximo agradecimiento y un saludo muy afectuoso a todos los que me están escuchando y viendo desde Barcelona, España. Aquí ya pasadas las 5 de la tarde, ahí todavía de buena mañana, así que les puedo decir que el día aquí está bastante bien, soleado, así que si les va a llegar ese mismo día, pues prepárense para salir a pasar el fin de semana. El tema que voy a abordar ahora lo hice ya hace unos días, con mucho gusto también, para unos colegas vuestros, en el que les anunciaba que mi idea era hacer un repaso de algunos de los títulos que he escrito y su, dijéramoslo así, paralelismo sobre los modos de tratar la educación física de forma especial en este tránsito al nuevo milenio, este paso que hemos hecho del siglo XX al siglo XXI, y donde se han producido nuevos enfoques, nuevas miradas, nuevas perspectivas. A veces no han llegado al patio, al colegio, pero están ahí como un horizonte, como una utopía al que tenemos que aspirar. De todas mis obras, siempre creo que hay un común denominador, que es la intención de que sean productivas, útiles para los profesores que están trabajando. Siempre me consideré un profesor de educación física. Desde que dejé el deporte de alto nivel y pasé a la enseñanza de la educación física, me situé ahí en esa mirada de querer desarrollar, formar, educar a los niños y niñas utilizando la motricidad, el movimiento, la acción motriz como instrumento y como herramienta.
Así que todos mis libros están pensados siempre poniéndome en la piel del profesor y pensando que en algún momento les pueden ser útiles, les pueden servir. Los que yo voy a analizar en el día de hoy son unos títulos que ya están muy situados en esta última etapa. Si les parece, os parece, empezaré por el primero que os he presentado. El primero que os he presentado es el enseñar por competencias en educación física. ¿Por qué surge este título? Este título surge porque a finales del siglo XX se plantearon toda una serie de perspectivas de hacia dónde iba a ir la educación y todos concluían, al menos las instituciones más importantes y responsables de la educación en el mundo, todas concluían el que los saberes, lo que los niños y niñas debían de adquirir en los colegios, en primaria y secundaria, debían de ser útiles para la vida. Que en una gran medida había una insatisfacción, o si queréis, un desfase entre lo que se enseñaba y lo que realmente los profesores o los docentes deben de ilustrar para que sus alumnos acaben teniendo desempeños en su vida de ciudadano. Este desfase había que irlo reduciendo, transformando la escuela, introduciendo innovaciones que hacían resquebrajar las formas tradicionales de organizar y enseñar en el mundo educativo. Una de las cosas que más impactó fue el denominado enfoque basado en competencias. ¿Qué era lo que se pretendía? Lo que se pretendía, lo que se pretende todavía, porque sigue vigente, es que lo que nos ilumine a todos los docentes no es tanto la consecución de unos objetivos más o menos instrumentales, muy adheridos a los contenidos de cada una de las asignaturas, sino que somos colaboradores de unas competencias, vamos a llamarlo así, interdisciplinares, transversales, globalizadoras, integradoras, que permitan el que nuestros alumnos, cuando lleguen a ser adultos, las puedan utilizar en su vida real. Jacques Delors, a finales del siglo XX, principios del XXI, sacó un libro que lo denominó él, La educación encierra un tesoro. Y decía que los 4 grandes pilares sobre los que tenía que sustentarse la educación en el siglo XXI deberían de ser el saber hacer, el saber ser y el saber estar. Bueno, esos 4 pilares o columnas son las que fueron desencadenando toda una serie de propósitos que acabaron articulándose bajo el término competencias. ¿Pertenecen algunas de ellas a alguna asignatura en concreto? En principio no. Luego, arrastrados por la deriva de la importancia de algunos contenidos en el mundo escolar, bueno, se fueron poniendo acentos en algunas de esas áreas. El elemento fundamental era que fueran transversales. Las competencias no pertenecen a ninguna área del saber, son desempeños que los sujetos disponen para dar solución a los problemas que se van a enfrentar en la vida cotidiana y hacerlo de una forma eficaz y ayudándose de aquellas herramientas que ha adquirido en la escuela. Bueno, pues estas competencias también las deberíamos o las debemos de desarrollar en la educación física. Todas bajo el mismo signo, vamos a colaborar en que los niños y niñas salgan bien preparados para desenvolverse en su entorno, en su contexto, en su sistema o su comunidad en la que van a evolucionar como futuros adultos. Bueno, esas competencias para enfrentarse a los retos del siglo XXI pusieron en jaque la manera típica y clásica de articular el currículo. Es verdad que se han producido muchas contradicciones, pero en principio parecía que para conseguir esas competencias debíamos de utilizar nuevos instrumentos
nuevas herramientas. Bueno, el libro lo que pretende es justamente aclarar cómo la educación física debe de situarse también en ese enfoque, en esa mirada competencial, para no ser, de nuevo, una excepción, una especie de asignatura con características diferentes, sino que se integra como el resto de las asignaturas, de las materias, y contribuye a conseguir esas competencias. Yo siempre he dicho que la educación física es mágica porque desde las capacidades y posibilidades que necesita poner en juego el niño o niña, el área de educación física es una vía que nutre de cantidad de contenidos y de sugerencias, todas ellas muy interdisciplinares y muy globalizadoras. El segundo libro al que os quiero hacer referencia, la siguiente, por favor, es el de cómo evaluar bien en educación física. No es mi primer libro sobre evaluación. Años A escribí otro libro más sencillo, pero también muy útil porque tuvo mucho éxito y fue muy atractivo para los profesores, que les permitía dar respuesta a algunas de las dudas que tenían sobre la evaluación de la educación física. Este título, de cómo evaluar bien, se centra exclusivamente en la evaluación formativa, porque ya las evidencias científicas nos han dicho que la evaluación formativa es un elemento decisivo para mejorar la calidad de la enseñanza y que por lo tanto la tenemos que poner en juego, entendida siempre como una manera de utilizar la evaluación ayudando a nuestros alumnos y alumnas en su aprendizaje. Si bien la evaluación durante todo el siglo XX había sido una herramienta para seleccionar, clasificar, generar expectativas de posibles triunfadores, siempre calificando para ver quién es mejor que el otro. En la mirada del siglo XXI, la evaluación cubre con otro papel, con otro rol, y es el de ayudar a los alumnos a que consigan los aprendizajes esperados. A eso se ha denominado evaluación formativa y efectivamente requiere de una, dijéramos, instrumentalización diferente a la clásica. Se pasa el protagonismo al niño, al sujeto que aprende, y el rol del profesor deja de ser el que tiene la autoridad, la potestad de otorgar una valoración sobre sus alumnos y pasa a ser un elemento que va a animar para que los niños y niñas puedan avanzar y superar las dificultades a las que se enfrentan en el aprendizaje. Siguiente. Perdón. Así, si se pudiera entender que esta frase sintetiza la filosofía del libro, es un tránsito del aprender para ser evaluado, que había caracterizado todo el siglo XX, porque las exigencias de un modelo capitalista industrial necesitaban una mano de obra especializada y por lo tanto tenían que tener información de quién es el que mejor estaba capacitado para situarse en un puesto de trabajo. Así que los alumnos aprendían y aprenden todavía para ser evaluados. El tránsito es de pasar de este modelo a un modelo de evaluación destinado a aprender mejor. Y en ese entendido no puede haber nadie que se niegue a aprender mejor. Por lo tanto, la evaluación no puede ser rechazada, como lo pasaba la calificación, estigmatizada por los propios alumnos, a veces cuestionada, dado que su papel no es el de calificar, sino el de facilitar los aprendizajes. Siguiente.
Otro de los libros que también fue apareciendo ya un poco avanzado el siglo XXI, estaba destinado está destinado a ofrecer a los profesores vías de cómo utilizar el deporte, o si se quiere, por extensión, la actividad física y recreativa, para el desarrollo de valores en nuestros alumnos y alumnas. El libro se titula así: Transformar a través del deporte y el liderazgo, el modelo ISOC, que es un modelo influenciado, inspirado en el profesor Ellison, que ya nos facilitaba una vía del aprendizaje como desarrollo personal y social. En este libro se relatan las experiencias que ya se han llevado a cabo en diferentes países, en España, pero también en países de América, en zonas en las que los niños y niñas se encuentran en dificultades porque están en peligro de entrar en la adquisición de hábitos no deseables, como pueda ser la violencia, como pueda ser la droga, como puede ser el alcoholismo, y como el deporte, centrado ahí en el desarrollo de valores, puede ser una excelente herramienta, y cómo hay que metodológicamente tratarla para conseguir que esos niños y niñas lleguen a la cúspide. Don Ellison plantea 5 pisos, 5 etapas, 5 escalones, y en el último escalón, él nos dice, cuando conseguimos llevar a los niños y niñas a este escalón, ya les hemos dotado de una capacidad de autogobierno, de autorregulación, de autoconciencia, en la que son capaces de decir no a la violencia, decir no a la droga, decir no al alcohol o decir no a cualquiera de aquellas situaciones, vamos a llamarlas negativas, en las que se pueden encontrar con cierta facilidad. Bien, esto es transferible no solamente a aquellos niños y niñas que viven en unos entornos problemáticos, sino también a la vida normal y real que sucede en las escuelas, donde nos encontramos con problemas de acoso escolar, bullying o problemas de violencia y de conflictos dentro del aula. Pues bien, el deporte, entendido en su concepción más amplia, puede representar una excelente vía para mejorar estos valores humanos y que tenga justificación no solo para descubrir talentos y encontrar lo que podrían llegar a ser deportistas de alto nivel, sino para facilitar a todos los niños y niñas una concepción mucho más humana y amigable de su comportamiento gracias a su contacto con el deporte. Así, el deporte puede servir, esta sería la síntesis de este libro, como un instrumento para el desarrollo de valores humanos. Pensar que en España, sobre todo el fútbol, acarrea que haya muchas instituciones que se convierten en escuelas para iniciar al fútbol y en las que no solamente no se desarrollan valores humanos, sino que se desarrollan contravalores, es decir, justificar el éxito por delante de cualquier comportamiento. Y en este libro destacamos, todos los autores que hemos participado y yo como director, la oportunidad que puede tener la práctica deportiva, la práctica físico-deportiva, para desarrollar otra vía, que es una vía mucho más de capacidades intrínsecas de moral y de comportamiento. Siguiente. En esta misma línea también de aplicación al nuevo milenio, me centré en los métodos de enseñanza en educación física, con la intención de dar una visión más innovadora de cómo podíamos enseñar, y en este caso todavía estamos y permanecemos en la idea del enfoque basado en competencias, cómo enseñar de otra manera diferente a la que durante
40, 50 años, yo diría, mi experiencia así me lo dice, hemos estado monopolizados por un, como decía su propio autor, Muscamosto, un espectro de estilos de enseñanza que se limitaban a una visión conductista y que nos llevaban desde el mando directo hasta la creatividad, pasando por la enseñanza recíproca, grupos, descubrimiento guiado, resolución de problemas. Y en el libro destaco el que existen otras posibilidades cuando trabajamos competencias como aprendizajes complejos que no se pueden adquirir de forma instantánea, como Muscamosto nos lo presenta en sus obras, nos dice que podemos enseñar a desarrollar varios estilos de enseñanza en la misma clase. Bueno, esto no es posible en un enfoque por competencias. Tenemos que buscar otras posibilidades que estén en sintonía con el aprendizaje de lo que pueden ser capacidades a largo plazo. Las competencias son capacidades a largo plazo y por lo tanto no suceden instantáneamente, tardan a lo largo del tiempo y eso hace que las metodologías que utilicemos estén diseñadas en consecuencia. Hay un apartado de mi libro que digo, más allá de Muscamosto, también hay vida, también hay nuevas metodologías. Y este libro va teniendo mucho éxito porque lo voy reeditando y adaptando de manera que progresivamente incluyo algún nuevo método para ir completando todo el abanico de posibilidades que se le facilita al docente. Insisto que los métodos de enseñanza innovadores tienen unas características como ser muy significativos, muy contextualizados en el entorno, con unos roles del profesor y del alumno totalmente distintos a los tradicionales y que permiten que el alumno vivencie los aprendizajes en su propia piel, de manera que no sean conceptos teóricos o destrezas que no acaban de entender cuál es su utilidad, sino que siempre haya esa intención de aplicar en la vida cotidiana aquello que han aprendido en la escuela. Este libro lo estoy ahora renovando con un nuevo, no, que no es tan nuevo, pero con una aportación más para este abanico de métodos que en él se imparten, y incluiré el aprendizaje por pares, también denominado tutoría entre iguales. Siguiente. Así que más allá de los estilos de enseñanza de Muscamosto, del mando directo a la creatividad, pasando por todas sus aportaciones, notables aportaciones, tuve la ocasión de conocer al profesor Muscamosto y la verdad que era un personaje altamente motivante. Bueno, pues de esos estilos de enseñanza que durante 30, 40, incluso más años han estado ahí presentes y deben de seguir estando. Vayamos transitando hacia métodos innovadores para aprendizajes complejos, no conductas, sino competencias que requieren de un tiempo para ser asimiladas y los métodos han de ser respetuosos con esa característica. Siguiente. Ya acercándonos a los últimos libros dentro de esta etapa del siglo XXI, me propuse el que los profesores tuvieran herramientas para dar respuesta a algo que se les presiona muchísimo, es la innovación educativa. Tiene usted que innovar, tiene usted que reformar, tiene que tener una visión de mejorar la calidad de su educación física. Bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago?
y bajo el título Descubre cómo es la educación física del siglo XXI y el subtítulo Así trabaja el profesorado más innovador, lo que quise es proporcionar toda una serie de instrumentos muy próximos al profesor para que no lo viera como una cosa excesivamente teórica, académica, propia del mundo de la universidad, pero muy alejada de la realidad. Entonces, ahí le proporcioné una especie de cuadro de mandos en el que él podía desenvolverse y tomar decisiones muy prácticas para decir, mañana mismo esto lo puedo poner en marcha en mi colegio y estoy ya empezando a trabajar como un profesor innovador. La innovación es indispensable en nuestro momento porque es la garante de mejorar la calidad. Como decía Einstein, si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. Si quieres mejorar la calidad de tu enseñanza, algo tienes que modificar. Y el cambio es indispensable. Por lo tanto, la innovación, que es un símil de cambio, debe de estar ahí para ayudar al docente a mejorar su calidad de enseñanza. Si quieres ser mejor profesor, algo tienes que cambiar. Si quieres que tus alumnos tengan mejor nivel de enseñanza, algo tienes que cambiar. ¿Hacia dónde el cambio? ¿Cómo el cambio? ¿En qué consiste ese cambio? ¿Por dónde? ¿Cuál es el instrumental, tu compás para medir el rumbo de hacia dónde introduces tu capacidad innovadora en tu educación física? Bueno, pues el libro quiere ser respuesta a esto y ayudar a que los profesores lo lleven adelante. Estoy sorprendido porque es uno de los libros con más éxito, con mayor salida y, bueno, agradecido también porque hice un esfuerzo especial por esta obra. Siguiente. Así, resumiendo la intención de este libro, bueno, pongo esta frase: para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, correr riesgos medidos, no riesgos no cerebrales, ¿no? Sino riesgos con una buena intención y con una buena metodología. Y la innovación tiene que caracterizarse por este modo de proceder. No se trata de innovar por innovar, sino innovar con un propósito claro, definido y revisable. Siguiente. Bien, pues con este título que ya estoy prácticamente tocando, bueno, pues el año pasado, inauguro una colección que se denomina De la investigación a tu práctica. Esta colección lo que quiere, después de la pandemia, después del COVID, es instaurar una educación física que esté sustentada en la medida de lo posible, repito, en la medida de lo posible, sobre evidencias científicas. Y pongo algún ejemplo reciente. Ahora estamos pasando una época de gripes y resfriados aquí en España, pero ahora recién cuando estuve en Guadalajara vi que también allí estabais en el mismo momento, con una tos que se nos queda agarrada y no hay forma de superarla, a veces con fiebre, a veces, bueno, no es el COVID, son resfriados, son gripes. Bueno, yo caí también en una de estas gripes sucesivas, fui a mi médico y me dijo la doctora: mira, te podía dar algún mucolítico expectorante para que no acumules mucosidad. Pero las evidencias dicen que si tomas 2 litros de agua diaria, tiene el mismo efecto que si te receto una medicina o un fármaco. ¿Con qué me quedo? Me quedo con la idea de evidencias. Es decir, la doctora me estaba diciendo que estaba apoyándose en las investigaciones científicas para decirme cuál es la mejor forma de superar una enfermedad. Y os lo traslado al mundo de la educación física. Nuestros profesores, nuestros colegas, hasta incluso vosotros mismos y yo mismo, ¿cuántas
¿Cuántas veces nos hemos cuestionado si lo que hacemos con nuestros alumnos está sustentado sobre investigaciones, está sustentado sobre experimentación, está sustentado sobre evidencia científica? Y al igual que ya han hecho algunos pedagogos en el mundo de las otras disciplinas, la respuesta es prácticamente nada. Lo que hace el profesorado de educación física se sustenta más en ocurrencias que en investigaciones y evidencias. Se sustenta más en su propia práctica experimentada que en aquello que realmente le está diciendo la ciencia que debe de poner en marcha. Y después del COVID, después de la pandemia, creo que tenemos que hacer una reflexión profunda. La pandemia nos vino a decir que nuestro sistema sanitario tenía debilidades, tenía grietas, no supo responder ante un ataque de virus y nos vimos colapsados. Pero yo pensaba que tenía un sistema sanitario público. No. Era fallido, ¿no? Era fallido. ¿Y por qué es fallido? Pues porque probablemente no tenía un desarrollo de investigación y de soporte científico como para poder dar respuesta. No se pudo prevenir. Y en muchos casos no se sabía cómo intervenir. Y creo que en la educación física nos ha pasado durante muchos años y no hemos sido capaces ni siquiera de cuestionarlo. Lo que hago en clase, ¿sobre qué se sustenta? Si viniese un papá o una mamá y me dijera, ¿por qué hace usted esa tarea, ese ejercicio con mi hijo o mi hija? ¿Por qué le hace lanzar el balón para que lo introduzca dentro de dos aros, uno detrás del otro? ¿En qué se basa usted? Pues probablemente le tendríamos que decir, no, mira, es una novedad, fíjate, el otro día lo hice con un grupo y fue muy exitoso y he pensado que lo voy a hacer con todos los demás. Sí, pero ¿cuál es el sustento científico sobre el que usted se apoya? Bueno, sustento. No, pero seguro que va bien. Bueno, seguro que va bien, ¿por qué? ¿Por qué? Y permitidme el paréntesis. En el siglo XIX, los médicos tenían en sus consultas unos frascos llenos de sanguijuelas y cuando sus pacientes presentaban determinado perfil les decían, remánguese el brazo que le voy a poner unas sanguijuelas y le voy a hacer una sangría. Y debajo ponía la palangana. ¿Qué valor científico tenía aquello? Ninguno. Pero había la creencia de que aquello iba a ser bueno. ¿Cuántas creencias de esas tenemos en educación física sin ningún sustento y apoyo? Pues bueno, esta es la colección que inicio con este primer título, que se llama así, Lo que funciona en tu clase, educación física basada en evidencias, y que luego se ha ido continuando con otros títulos que van apareciendo de otros autores a los que les he pedido que se sitúen en esta misma perspectiva y que vayan colaborando en diferentes subáreas a decir qué es lo que funciona en las neurociencias para la educación física, qué es lo que funciona en la motivación en la educación física, qué es lo que funciona en la organización y secuenciación del aprendizaje en educación física. Y vamos a ir avanzando ahí en tema a tema, libros muy cortos para que los profesores los puedan leer con facilidad. Siguiente. Así que las evidencias científicas, creo que en este nuevo milenio deben ser un gran sustento, no el único, pero un gran sustento de nuestras intervenciones educativas. Poco a poco tenemos que ir convenciendo a nuestros clientes papás y mamás, a nuestros clientes alumnos y también a nuestros clientes comunidad educativa de que lo que hacemos está apoyado en sustentados principios científicos. Siguiente. Bueno, ese ya todavía no ha aparecido, pongo aquí 2023, va a ser mi nuevo libro y un poco la continuación de cómo evaluar bien en educación física, que seguramente se llamará algo así como la evaluación como motor del aprendizaje en educación física y que invita a que la evaluación deje de ser un lugar para sancionar,
para clasificar, ordenar, para de alguna forma encajar a los niños en determinados perfiles y que se convierta en un motor para que el sujeto sea capaz de aprender a aprender. Y pongo aquí, aprender a aprender es saber cómo yo aprendo. Si no sé cómo yo aprendo, difícilmente voy a aprender a aprender. Hace poco me leía en un libro, ¿no? una anécdota en el que el maestro le decía al niño: es que no puedo comprender, ¿por qué no lo comprendes? Y el niño le contestaba: pues si usted no comprende cómo yo comprendo, ¿cómo lo voy a comprender yo? Ya sé que es un joder palabras, pero sí, en alguna medida, el papel del docente ha sido el de transmisor de modelos, ¿no? de conocimientos. Entonces se supone que si la cadena de transmisión de información no funciona, es culpa del alumno. Y el alumno, para que pueda utilizar el conocimiento del profesor, tiene que realizar toda una serie de operaciones, que es lo que se denomina metacognición. La metacognición, como capacidad de autoconciencia, de autorregulación, de autocontrol, sería la respuesta a esa idea de ¿cómo aprendo yo? ¿Cómo soy exitoso en algunos casos y por qué fracaso en otros? Cuando el sujeto se hace esta pregunta, entra en un proceso mental superior. ¿Es posible que la evaluación pueda jugar ese papel? El papel de cuestionarse el alumno qué es lo que hace, por qué lo hace, cómo lo hace, dónde estuvieron los errores y cómo debe de operar para superarlos. Bueno, pues en este libro quiero aportar algunas ideas y reflexiones sobre esto y su proyección en el mundo de la educación física. Aprender a aprender es saber cómo yo aprendo. Si no, difícilmente me puedo situar a un nuevo aprendizaje si yo no domino mis propias estrategias de aprendizaje. Siguiente. Bueno, aquí os paso la información de dónde podéis conseguir los libros. Es relativamente fácil porque si vais a la web de la editorial INDE, que es www.inde.com, encontraréis rápidamente distribuidores y librerías y nada más que pongáis México, aparece esta información. De todas maneras, si alguien tiene su celular a mano, lo puede agarrar, hacer una foto a la pantalla de su computadora y ahí tiene los datos de dónde puede solicitar los libros y de qué forma le pueden llegar a su lugar en el que esté en el país, de cualquier lado del país de México. Siguiente, no sé si queda alguna más, ya no me acuerdo muy bien. Me parece que esta era la última. ¿Sí? Sí. Bueno, pues simplemente aquí me despido en mi intervención oral, pero lo dejo para lo más importante, que es vuestras preguntas, vuestros comentarios, que en la otra sesión fueron muy interesantes. Lamentablemente no tuvimos el tiempo suficiente, pero creo que ahora sí que lo podemos tener para entrar en debate, diálogo y ahí generar tertulia acerca, bueno, si queréis, como excusa de la presentación de estos libros, de cualquiera de los temas que os generen a vosotros pues preocupación o os generen. De acuerdo. Bien, muchas gracias, doctor Domingo Blázquez. De hecho, yo quiero, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, justo por ahí preguntaban que por dónde podían adquirir tus libros. Qué bueno que lo acabas de mencionar porque es importante que lo conozcan. Aquí nos pregunta justamente un maestro que dónde lo pueden adquirir, que si puede ser por paquetería. Ya con lo que nos acabas de poner aquí al frente, seguramente será muy fácil de que lo puedan adquirir. Yo quisiera resaltar algo muy importante para llegar a la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí les pediría que prepararan sus preguntas. Y quiero comentar que el doctor Domingo Blázquez, como decano y exdirector de una de las instituciones más reconocidas en Europa, que es el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña en Barcelona, España,
en los cuales seguramente, Domingo, has compartido con miles de docentes que ahora están en el mundo porque andan por diversos continentes. Y te quiero empezar por una pregunta que quiero yo plantear para abrirles la tertulia, como le llamas tú, la sesión de preguntas y respuestas. Y desde tu experiencia compartida con docentes en Europa y en América, me gustaría que nos compartieras en términos generales aquí al grupo, qué sugerencias didácticas puedes ofrecer a los docentes que están aquí para favorecer una educación física que pueda promover valores y un hábito de vida saludable para una vida futura. ¿Qué sugerencias didácticas les podrías tú ofrecer después de lo que has trabajado en tus diferentes escenarios y has escuchado? Sí, a ver, yo creo que hay varias cuestiones que deben estar presentes siempre en cualquier docente cuando se plantea generar hábitos de vida saludable o estilos de vida activos. Una de las cuestiones que está fuera de lugar es que aquel sujeto, niño, niña, joven, que practica actividad física durante ese periodo de su vida, tiene muchas más posibilidades de prolongarla cuando es adulto que aquel que no lo practica. Y dices, bueno, esto es una tontería. No, no es ninguna tontería. Porque hay que distinguir entre lo que es la práctica de la educación física reglada dentro del currículo y la práctica de la actividad física no reglada. Y me estoy dirigiendo de forma clara a invitar a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes a que hagan actividad física más allá de las horas curriculares. Para eso, el profesor, sería la segunda cuestión, tiene que deshacerse de esa especie de uniforme que tiene, de que su misión es única y exclusivamente las horas de docencia que tiene asignadas en el colegio. Y me dirijo así al profesorado de cualquier materia, pero estoy hablando de educación física. No asume que él es en la comunidad educativa en la que se desenvuelve un agente activo, facilitador de la actividad física desde una perspectiva saludable, si se quiere encerrar en que su responsabilidad empieza y acaba en el número de horas asignado a su centro escolar, está condenado al fracaso y a una visión, si queréis, obrera, valga la expresión positiva, porque nada más lejos de mi intención de utilizar el término obrero peyorativamente, obrera en el sentido de yo trabajo tantas horas con los niños asignados, una vez finalizado el horario ya me desvinculo de mi responsabilidad. Creo que ese pensamiento se aleja mucho de una perspectiva del siglo XXI de la escuela. Tercera cuestión, y creo que otro de los elementos fundamentales para que un sujeto siga haciendo actividad física después de su escuela, que es nuestro propósito, nuestra intención, generar hábitos, es que cuando los niños y las niñas están en condiciones de libertad, deciden que van a hacer eso. Pongo, por ejemplo, cuando mis hijas pequeñas por primera vez veo que van al cuarto de baño, al aseo, y se cepillan los dientes después de comer o de cenar, sin que yo les haya presionado, dije para mí, lo he conseguido, ya he hecho de esto un hábito, ya no tengo que estar detrás de ellas diciéndoles, no te puedes ir a dormir sin cepillarte los dientes. Proyectémoslo al mundo de la actividad física. Cuando los jóvenes a los 14, 15, 16 años deciden que se ponen su equipo para salir a correr durante 30 minutos sin siquiera pedirte permiso o consultártelo, sino porque es una convicción, lo hemos logrado. Ya forma parte de sus hábitos. ¿Y por qué? Bueno, pues la tercera cuestión es
porque es una situación agradable. Nadie quiere hacer lo desagradable. Muchos centros de fitness viven de lo desagradable, porque hay muchos sujetos que se matriculan, pagan la cuota, pero no van nunca, porque es algo desagradable. Y al centro de fitness ya le está bien, porque no consumen, no utilizan las máquinas, pero pagan periódicamente su cuota. No es ese nuestro interés es de que acaben haciendo actividad física. Bueno, pues si es así, un elemento indispensable es que la actividad física que realicen sea satisfactoria, sea agradable, sea motivante, sea divertida. Y creo que esos tres elementos, no digo que sean los únicos, ni mucho menos, pero sí son unas buenas guías para que puedan seguir adelante. Dele usted posibilidades de que hagan actividad física fuera del horario lectivo, haga que lo que usted les facilite tenga posibilidades de proyectarlo en su vida personal y finalmente procure que todo lo que haga tenga un carácter de recreativo, de satisfacción y divertimento. Yo creo que son tres elementos muy importantes para conseguir hábitos de vida activa. Bien, muchas gracias, Domingo. Muchas gracias. Justamente creo que por ahí coincidimos en que lo que hagamos sea tan relevante que sea algo que impacte para la vida. Y solamente de esa manera podremos seguramente incidir en que sigan siendo toda la vida personas activas y saludables. Ya lo comentaste ahorita, nada más quería que enfatizaras un poquito más, perdón por tomar un poquito la palabra, pero quiero llevar por ahí el tema. En tus libros, tú ahorita mencionabas sobre las temáticas y alguna relevancia. Me gustaría que nos compartieras en específico de tus libros cuáles han sido de los más demandados por los docentes y por qué crees que lo hayan buscado en específico ese libro. ¿Cuál crees tú que sea la intención? Me lo pones muy fácil. Sí. Los libros que he tenido más éxito siempre han sido los de evaluación. Siempre. ¿Pero por qué? Pues porque es lo que más les preocupa. Probablemente compran el libro pensando que van a solucionar su problemática muy vinculada con la calificación. Hemos acabado consiguiendo que la concepción de la evaluación se vaya desvinculando de la calificación, pero todavía eso está ahí. Entonces, a lo mejor algunos de mis lectores se hayan quedado, bueno, pues un poco, dijéramos, no conformes porque yo pensaba que me iba a decir cómo tengo que calificar a mis alumnos, cuando lo que les digo es que la evaluación tiene que tener otro papel, otra misión, y que no podemos estar todavía anclados en ese modelo de evaluar es calificar que respondía a esa visión industrial y de servicio del sistema educativo para una época pues, en la que primaba la especialización del laboral, ¿no? Entonces la calificación lo que era una información para saber quién es el mejor de la clase. Ese me lo llevo yo para trabajar. Y mientras que la visión de la evaluación para un momento en el que yo creo que estamos todos conformes, que hay una revolución tecnológica del máximo nivel, donde nadie puede decir usted es un talento en esto y es un fracasado en aquello, porque en realidad hay tantas oportunidades que a lo mejor el fracasado se acaba convirtiendo en un talento y el talento acaba fracasando. Pero nada más próximo para ver esto que dos grandes fenómenos que nos están apareciendo. La realidad virtual, que en su última modalidad, metaverso, ¿verdad? Pues nos hace pensar que la escuela va a tener un nuevo enfrentamiento, no enfrentamiento, sino un nuevo renacer, porque primero fue la televisión, luego fue la informática y ahora el metaverso. ¿Y el metaverso qué va a facilitar? Pues que los niños en clase les digamos, vamos a hacer una clase de geografía, pero como vamos a hablar de los ríos, pónganse las gafas, porque vamos a ver los ríos más importantes de nuestro país. Y se metan en las gafas y los estén tocando con las manos, o al menos
esa sensación tenga. Eso es increíble. Yo he tenido la ocasión de manejarme con realidad virtual y es impresionante lo que se está llegando a conseguir. Y lo podremos aplicar en educación física. Bueno, pues el otro día me decían, tienes que verlo, Domingo, que ya no hace falta instalaciones deportivas. ¿Cómo que no? No, con un espacio suficientemente grande, basta con que solicites el software y acabes jugando a lo que tú quieres, badminton, baloncesto, balonmano. Pero, a ver, explícamelo, es que lo tienes que ver. Bueno, pero es que no sabemos lo que nos espera. Y por otro lado, la inteligencia artificial. Bueno, es que eso nos hace pensar que intentar atacar esos dos grandes fenómenos que vamos a tener aquí rapidísimamente. El teléfono, el celular inteligente sale en el 2007. Apenas si estamos en el 2023. Nos ha cambiado la vida. Prepárense porque metaverso, inteligencia artificial va a ser impresionante. Yo ya entré en la web del GTP de inteligencia artificial y es algo de locura. Le puedes pedir lo que quieras. Es que le puedes decir, escríbeme un libro sobre evaluación formadora y me escribe el libro. Y bueno, ya no hace falta que me dedique yo. Se lo pido aquí a la plataforma y me da el producto acabado. Sin faltas de ortografía, sintácticamente perfecto. En fin, tiene limitaciones, por supuesto, claro, cómo no lo debe tener. Pero esto nos hace pensar que las maneras de intervenir del siglo XX no nos sirven para enfrentarnos a este nuevo mundo, no nos sirven. Y como no nos sirven, tenemos que actualizarnos y tenemos que pensar con otra visión. No podemos seguir, en el caso de la evaluación, regreso a lo que me habías preguntado, con una evaluación preocupada por hacer test de calificación que no va a tener ninguna consecuencia en la vida de los niños. Tenemos que hacer una evaluación mucho más comprometida, más comprometedora, que permita a los sujetos avanzar sobre ellos mismos y autorregularse y acabar siendo los pilotos de su aprendizaje. Y por eso quizás cuando yo escribo los libros de evaluar les advierto en la introducción. Quizás usted, lector, pensó que aquí iba usted a solucionar su problema de cómo poner la nota a sus alumnos. Pues no, está usted equivocado. Si quiere, haga marcha atrás, devuelva el libro, porque no vamos a hablar de ese tema. Pero, en cambio, tengo que decir que son los libros que más éxito tienen, los libros de evaluación. Perdona que me haya alargado, Arturo. Ok, no, es correcto. Creo que ha sido tan explícito que nos queda clarísimo lo que hay que hacer y sobre todo el buscar esa relevancia en el documento que nos permita hacer nuestra práctica docente. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Silvia, ¿la quieres hacer? Abre tu micro para que la hagas, por favor. Si no, tú dime, Silvia, por favor. Te doy. Silvia, cuando quieras. Creo que algunos tenían problemas con el micro, pero me voy adelantando. En lo que Silvia, me gustaría que mínimo entraras al final, ¿ok? Dice Silvia, ¿cómo abordar la educación física desde un enfoque interdisciplinar? Por ahí acabas de decir algo importante. Bueno, acabo de venir de Guadalajara y he dado 3 conferencias sobre interdisciplinariedad. Y lo primero que hay que decir a los asistentes es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de interdisciplinariedad? ¿Estamos hablando de globalización? ¿Estamos hablando de integración de otros saberes que no sean exactamente los de la educación física en mis clases de educación física? ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de interdisciplinariedad, estamos hablando de que varias materias o todas las materias, varios profesores o todos los profesores se ponen de acuerdo para trabajar de forma coordinada y cooperativa bajo la idea de que van a ser más eficaces y van a mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Y esta idea no es una ocurrencia. Antes he hablado de las evidencias. Las evidencias en educación son mucho menores en cantidad que las evidencias en otros ámbitos del conocimiento. Pero hay una de ellas que ya está claramente admitida. Es el que la interdisciplinariedad, el trabajo transversal, es mucho más eficaz en los alumnos que el trabajo por asignaturas y por áreas.
¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a pensar, vale, está claro, lo he entendido, tendríamos que reunirnos los profesores para decir, tú que enseñas en matemáticas, tú que enseñas en lengua, tú que enseñas en ciencias, veamos con lo que yo enseño en educación física, si somos capaces de ensamblar estos conocimientos para ofrecérselos al niño, de manera que sea capaz de tener un aprendizaje más significativo, le permita avanzar más rápidamente y con mayor eficacia. Vale, ¿y eso cómo se lleva? Pues cambiando el currículum. Y una de las cosas que les decía en mis conferencias, es curioso ver que todos los currículums, no todos, estoy exagerando, muchos currículums, invitan en la parte teórica, vamos a trabajar bajo una mirada interdisciplinar. ¿Ah, sí? O sea, que desaparecen las asignaturas. No, siguen estando ahí. Pues no tiene sentido. ¿Usted de qué me está hablando? Eso es una contradicción. Si vamos a trabajar interdisciplinarmente, quiere decir que las asignaturas como ente de organización del calendario escolar desaparecen para trabajar en equipos pedagógicos, probablemente con alguna metodología, como el trabajo por proyectos, aprendizaje-servicio, etcétera, etcétera, en la que no se ve, al menos el alumno no tiene por qué percibir que detrás de todo ese método está vinculándose única y exclusivamente a una área de conocimiento. Claro, queda la segunda parte. La educación física, ¿cómo lo va a hacer? Y yo creo que tenemos dos posibilidades. Una, la pesimista. No, nosotros no podemos. Nosotros tenemos que seguirlo haciendo como siempre. Somos muy especiales. Lo nuestro no tiene nada que ver con lo otro. Los niños aprenden la motricidad, tienen que tener unas instalaciones, tienen que tener... Esa es la mirada pesimista y la mirada optimista. La mirada optimista es, la educación física puede ser uno de los grandes motores de la interdisciplinariedad. ¿Quién tiene más temas que la educación física para conseguir integrar a todas las áreas? Podemos trabajar matemáticas, física, lengua, idioma extranjero, pero si lo podemos hacer todo, nuestro lugar es el más fructífero para lograr la interdisciplinariedad. David Bueno, un experto en neurociencias, en una de sus conferencias que están en internet, en esas charlas que promueve el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA, y dice David Bueno en una de esas charlas, si tuviera que decidirme por algunas áreas curriculares para el manejo del trabajo interdisciplinar, ¿qué tanto sirve y alienta a las neurociencias? Diría que son estas: música, plástica y educación física. Música, plástica y educación física. Claro, esa es la visión positiva. La visión positiva. ¿Va a ser así? Pues primero, veo que tardaremos mucho tiempo en que los currículums se desprendan de las asignaturas. Nos van a alargar, decimos en España, un rollo teórico inicial diciendo que hay que trabajar interdisciplinarmente. Pero la segunda parte va a ser área ciencias, área matemáticas, área lenguaje. Bueno, yo les decía, esto es una contradicción, pero la vamos a tener ahí presente. Y ahí es donde tenemos que tomar posiciones y no dejar que determinadas instancias administrativas, bueno, no diría yo que nos engañan, pero bueno, no hablan claro, ¿no? No me puede usted hablar de interdisciplinariedad y decir que sigo trabajando matemáticas, ciencias, lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si he respondido, pero al menos he hecho un comentario alusivo. De acuerdo, muchas gracias, Domingo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Abra su micro, tiene libertad de abrirlo. Adelante, quien desee. 2, 3, 4. Ok, Silvia, espero que con eso que nos compartió el doctor hayas quedado satisfecha. Yo creo que sí, nos ha dicho muy ampliamente su postura en cuanto a lo que se puede hacer y creo que por ahí coincidimos. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Por ahí sí, Sandri, ¿tú que tenías alguna pregunta, Sandra? ¿No?
Bueno, creo que... Bueno, pues... Creo que no. Pues mira, Domingo, de hecho... El coloquio ha quedado muy reducido, lo lamento. El otro día fue muy activo, pero bueno, estas cosas suceden, ya pasan. Claro, no, sin problema. De hecho, mira, yo quiero agradecerte, Domingo, de sobremanera el espacio que nos has brindado. Siento que con esto abrimos un esquema en el cual podemos iniciar este intercambio que vamos a estar haciendo académico a nivel internacional, en este caso contigo desde Barcelona y con tu equipo de expertos, con el cual seguramente vamos a hacer grandes eventos. Y por ahí, pues quisiera más que nada agradecerte enormemente el que hayas hoy compartido con nosotros tu experiencia, tu vivencia en toda la educación física a nivel internacional y que nos hayas dado esas grandes sugerencias para el día de hoy. Pues no me queda más que agradecerte y agradecer a todos su participación, su asistencia, y con ello, Domingo, cerraremos la sesión del día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Arturo, muchísimas gracias a los asistentes. Espero haber colaborado con alguna idea, con algún aire nuevo que pueda hacer reflexionar. Esto creo que es lo más importante en una conferencia, que la gente quede con la inquietud, así que espero haber trasladado alguna inquietud. Y nada, estoy a vuestra disposición y en cualquier ocasión a través del profesor Padilla, pues me podéis enviar vuestras dudas y vuestros comentarios. Un abrazo muy fuerte a todos y espero veros en algún nuevo evento en México y en cualquier otro país donde nos podamos encontrar. Hasta pronto. Seguramente que sí. Un abrazo a la distancia, un abrazo. Gracias, Domingo. Un abrazo a todos y buenos días y buenas noches para ti, tales, Domingo. Chao, chao. Hasta luego.